Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dablo Acosta por acá, y en esta ocasión pues traigo una lectura más acerca de este libro de Hans de Witt respecto a la deconstrucción como método hermenéutico, ¿sí? Entonces, voy a estar leyendo parte de la página 460, 461 y 462. El lenguaje es repetible. La reiterabilidad se refiere a la capacidad de los textos de emerger siempre de nuevo en contextos nuevos, independientemente de sus creadores, sus usuarios o la supuesta intención de su autor. Los textos no pueden ser no repetibles. Es interesante que uno de los prejuicios de la teología liberal es tratar de reconstruir el texto original. Recuerden que tenemos copias de copias de copias de copias. Entonces uno de los afanes de ellos es decir, o de descubrir cuál es el texto más antiguo, ya sea vía de material físico o bien cuál guarda una lectura mucho más antigua, ¿sí? Recuerden que dentro de los prejuicios de la teología liberal es el literalismo. Ellos parten de lo literal. ¿Qué dice el texto? ¿Sí? Y preguntas claves de ellos es: ¿quién es el autor? ¿Es esto histórico? ¿No es histórico? ¿Esto es interpolación o no lo es? Etcétera y etcétera. Esos prejuicios están siempre en la mente de los teólogos liberales. Sin embargo, pues Hans de Witt, hablando acerca de la deconstrucción, nos dice que en la intertextualidad del texto debemos tener en cuenta que los textos no pueden ser no repetibles. Es interesante poder entender esto. Si nosotros sabemos que no existe un texto original, no lo existe. Todos los libros de la Biblia parten de una tradición oral y después son puestos por escrito, sea un redactor o sean miles de redactores, sea un autor o sea una escuela de redacción de X o Y personaje al cual por tradición se le atribuye la autoría. Eso no es lo importante. Lo importante es el texto. La frase clave de Derrida es: no hay nada fuera del texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para acercarnos al texto y encontrar el sentido y reconocer la naturaleza del texto? Bueno, quiero yo en este momento pues sacar a relucir este libro. Este libro es de Raúl Saldívar, Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Un libro que recomiendo en demasía. Estamos hablando de la deconstrucción. Y en uno de los videos anteriores yo mencionaba que una mala praxis de la deconstrucción es el prejuicio de Tasiano. El prejuicio de Tasiano de comparar los evangelios y hacer una versión oficial de la historia o biografía de Jesús. Entonces, a los teólogos les encanta hablar de los sinópticos y sobre todo a los teólogos liberales de compararlos. A ver, ¿qué dice Juan y qué dice Marcos? Y lo que no dice Juan y lo dice Marcos y Lucas. Y ahí están, en esa comparativa para decir esto es histórico, esto no es histórico y etcétera, ¿no? Prejuicios y más prejuicios. Ahora, una praxis correcta de la interpretación desde la deconstrucción es precisamente el trabajo que presenta este hermano en la fe, Raúl Saldívar. ¿Hay que deconstruir el texto? Sí, sí hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo y por qué? De forma intertextual. Así es la deconstrucción, no de forma literal. La deconstrucción literal y textual de la teología liberal es en el afán de saber qué es lo que Jesús realmente dijo y cuál es la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe.
Pero recuerden que Jesús no escribió nada, no dejó ningún escrito en su puño y letra. Por lo tanto, es absolutamente absurdo la búsqueda del Jesús histórico. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a deconstruir el texto en una praxis correcta? Lo vamos a hacer, como dice Derrida, desde la intertextualidad. Debemos de reconocer que los textos que nosotros ya tenemos, ya sea el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, o la carta de Pablo, de Pedro, etcétera, cualquiera sea el texto, los escritores, los autores, los redactores, ellos lo que hacen es un midrash, que no nace en el vacío, sino que hacen un midrash, una reinterpretación, una relectura de la Biblia hebrea. Pero como también va a decir Saldívar, no solamente de la Biblia hebrea, sino incluso de escritos que pertenecen a los círculos apocalípticos o a los libros que quedaron en el canon de la Septuaginta o deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, la deconstrucción correcta nos va a llevar a saber por qué tal autor colocó tal expresión, tal frase o tenía tal idea. Cuando nosotros deconstruimos el texto desde la intertextualidad, podemos llegar a lo que dice Saldívar. El autor de tal evangelio dice esto. ¿Por qué? Porque lo leyó de tal libro o de tal específico libro apócrifo, deuterocanónico, etc. Este es el trabajo de la deconstrucción que propone Derrida y que cuando se lleva a la teología nos lleva a una correcta praxis. Porque ¿cuál es el prejuicio mayor de la teología liberal? Es que ellos parten de lo que dice el texto, textual y literalmente. Esa pregunta de ¿esto es histórico o no es histórico? Es porque parten de la pregunta errada. La pregunta errada es ¿qué dice el texto? Lo importante no es lo que dice el texto, sino para qué o por qué fue puesto por escrito lo que tenemos allí. Sea un redactor, no importa. Cuando vamos y partimos desde la intertextualidad, la autoría no es tan importante como lo es desde el prejuicio de la teología liberal. Cuando parten del texto, para ellos lo importante es histórico o no es histórico, quién es el autor o no es el autor, etc. Y nada más dan vuelta como trompo en el mismo prejuicio. Pero cuando se acercan al texto de forma teleológica, no literal ni textual, sino teleológica, llegamos a conclusiones correctas, como es este libro, el cual recomiendo ampliamente. Seguiremos leyendo posteriormente un poquito más acerca de la deconstrucción como método hermenéutico dentro de la teología, pero no dentro de la teología liberal, que esa es una mala praxis de la deconstrucción. Cambio y fuera.